Y a todos, vamos a leer en Hebreos capítulo 8, versículo 4, dice así la gloriosa palabra de Dios. Así que, si estuviese sobre la tierra Jesucristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Vamos a tocar el punto del sacerdocio. Esta es una conversación de hace unos meses, un tiempo, donde tuvo Alarcón y el Curateca con, creo que es unicitario, el que está en la línea, el cual están hablando sobre el tema del sacerdocio y que nunca pueden probar los católicos lo que tienen que probar. O sea, Santiago Alarcón hace el desafío siempre que se compruebe que la sola escritura está sola. Nosotros tenemos que probar algo que existe y ellos tienen que probar cosas que no existen. O sea, si él dice que la escritura está acompañada, el punto es, nosotros presentamos la escritura como es, ellos mismos la creen, que es inspirada, que es palabra de Dios, y lo creemos. Ahora el punto es que ellos dicen que esa palabra inspirada está acompañada. Entonces nosotros por nuestra parte demostramos cosas que existen. El punto es que el catolicismo romano tiene que probar cosas que no existen. Y ese es el gran desafío. Por eso hay que tener mucha habilidad, mucha destreza, mucho verbo para poder demostrar cosas que no existen. Usted imagínese que si a usted lo contratan para vender algo y usted se presenta en el lugar, en el local, en la empresa y le dice, bueno, acá estoy, necesito trabajo, necesito vender, necesito trabajar, mejor dicho. Entonces ahí en la empresa le dice, bueno, está bien, lo que tenés que hacer es tenés que vender. Tenés que ser vendedor. Digo, usted ok, porque usted necesita el trabajo. Está bien, ¿qué tengo que vender? Y ahí el dueño del local, de la fábrica, de la empresa, le dice, tenés que vender cosas que no existen. Entonces, pero usted lo va a mirar, pero usted no está bien. Sí, tenés que vender cosas que no existen. Y tenés que traernos el dinero de esas cosas que no existen, por supuesto. Y es lo que hace el señor Alarcón, el señor Curateca, Placés y Arice, toda esta gente, que venden cosas que no existen. O sea, hay que ser un gran hablador, o hay que ser un charlatán, para poder vender cosas que no existen. Usted imagínese, si usted dice, bueno, está bien, usted tiene que vender un auto que no existe, lo tiene que vender. El punto es que el auto no existe, así que se lo encargamos a usted. Ese es su trabajo, que nos traiga la plata y después, bueno, le damos una comisión de ese dinero que usted recaudó de ese auto que usted tiene que vender, pero que en realidad no existe. En realidad nosotros no tenemos nada, le dice el dueño, ¿no? Lo que tiene que hacer usted es arreglárselas para vender cosas que no existen. Autos que no existen, casas que no existen, etc. Entonces usted sale y lo más probable es que no vuelva con vida, mejor dicho. Porque en el momento que la gente se da cuenta que todo lo que usted le está vendiendo y la gente le está abonando y le está pagando no existen, lo más probable es que lo quieran linchar o le quieran hacer algún daño, ¿no es cierto? Bueno, entonces esa es la situación. Entonces lo que leímos, que dice que así que si estuviese sobre la tierra, está hablando de Jesucristo aquí, el autor de Hebreo, que se dice que es Pablo, y yo también creo que es Pablo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea que acá el mismo escritor sagrado, el hagiógrafo, está diciendo que Jesucristo nunca fue sacerdote. ¿Por qué? Porque ya había un linaje, había una jerarquía, había un orden sacerdotal que era el orden de Aarón. Entonces él, mientras vivía, no podía ni siquiera ser sacerdote. Y ellos dicen que Jesucristo ya era sacerdote desde siempre, porque para ser sacerdote tiene que hacer una ofrenda y ahí es sacerdote, pero si no ofrece la ofrenda, no es sacerdote. Vamos a escuchar un poco con respecto al sacerdocio y al engendramiento que se derivó. Como es unicitario, la persona que está allí detrás no se ve la imagen, entonces se habla de engendrar, se derivó el tema de engendrar. Pero primeramente vamos a ver cómo tanto Curateca como Alarcón
no se perciben o no quieren percibir o no quieren ver que el sacerdocio no existe. Se lo está diciendo el mismo texto que... así que si estuviese sobre la tierra Jesucristo ni siquiera sería sacerdote. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesucristo no tenía ni fue mandado a ordenar sacerdotes, sacerdotes ministeriales que perdonan los pecados como en el Antiguo Testamento, la cual era sombra y figura de lo que iba a venir, el sacerdocio de Cristo. Entonces, lo que es Aarón, sus hijos, los levitas, era solamente una sombra y figura de un perdón de pecados, la cual, como dice el mismo hebreo, la cual era débil, queda pues abrogado, dice, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos 7:18. O sea, a causa de la ineficacia y de la debilidad por cuanto los hombres morían, y la ineficacia por cuanto la sangre de los machos cabríos de los animales no podían quitar el pecado, tuvo que venir lo verdadero, la realidad. Entonces es lo que se lo está exponiendo claramente aquí al curateca y al arcón, por lo cuales no quieren oír, digamos, no. Cuando una persona se ha fanatizado y quiere ser idólatra y quiere ser religioso y no quiere creer a la verdad, por supuesto que va a pasar estas cosas por alto, porque una persona una persona pensante se da cuenta que no existe el sacerdocio, porque lo está diciendo la misma Escritura. Jesucristo no vino. ¿Qué razón tendría Jesucristo en nombrar sacerdote cuando el verdadero sacerdocio está por llegar? O sea, por medio de su sacrificio, Él se ofrece a sí mismo, Él se toma el oficio de sumo sacerdote y a la vez Él mismo es el Cordero, Él mismo se ofrece y a la vez Él mismo es el sacerdote, o sumo sacerdote, el cual es para siempre. ¿Por qué? Porque lo que vino anterior, o sea, el orden arónico, era débil e ineficaz. Como ya dijimos, débil porque se morían los hombres y ineficaz porque no podía quitar el pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo cual acá vemos a esta gente, por eso esta gente, digamos, maneja el mundo, porque no piensan. O sea que si hay algo que gobierna este planeta es la decisión de no querer pensar y de tomar, lo dijo el mismo el señor Alarcón, yo simplemente soy un transmisor porque se le había puesto, él dijo en un video que no lo llamen genio, que no lo llamen alguien especial, porque él era simplemente alguien que escuchaba lo que otros decían y simplemente repetía. Eso no es otra cosa que la estupidez humana. O sea, no querer pensar es la estupidez humana. Por eso los que manejan todo este sistema religioso, o las religiones o las sectas, porque las personas no se quieren abocar, no se quieren decidir a ponerse a pensar y a cuestionar, porque el señor Alarcón es bueno para cuestionar, pero para cuestionar la verdad. Por eso se le llama a los protestantes en un momento, porque protestaron, o sea, se pusieron a pensar, dijeron: no, esto no puede ser. Entonces, como empezaron a leer, entonces empezaron a protestar. Pero y claro, si a usted le están mintiendo y usted se pone a pensar, ¿dónde está el mal? ¿Dónde está el pecado? Para este sistema, el pecado es pensar. Por eso cuando aquí la persona, no sé si es unicitario, pero razona bien, porque dice que si Jesús no podía nombrar a los sacerdotes, por eso el sacerdocio católico romano es falso, no existen las escrituras. Por eso es lo que dijimos, que el católico tiene el desafío de vender cosas que no existen. Le pasó a Alarcón con Pacheco. Pacheco presentó algo que existe. Por supuesto que está contaminada la doctrina de Pacheco por el hecho que él cree en concilio, pero bueno, él presentó las escrituras como lo inspirado. Y Alarcón tenía que presentar, como él dice que la escritura no está sola, sino que la escritura está acompañada, la pregunta es ¿por quién? ¿Quién la acompaña? Que esa es otra palabra inspirada que la acompaña. Lo cual el señor Alarcón no pudo y nunca lo va a poder demostrar, porque eso no existe. Entonces el desafío. Y desapareció como no sé cuánto, como 2 semanas que no se lo vio más al Alarcón, y apareció en estos días, yo digo, o anoche. Yo digo que hay que tener la cara de piedra para presentarse, ¿no? Porque
se presentó lo más fresco hablando cuando fue totalmente refutado por la palabra de Dios. No pudo, si él no puede comprobar que la escritura está acompañada, la sola escritura es verdadera y lógica, es de Dios, es lo único inspirado y la sola escritura es verdadera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que vender Alarcón? Que hay otra escritura, él vende otra escritura que no existe. Por eso el católico está pagando por cosas que no existen. Es como el vendedor que dijimos del auto. Usted compra un auto, el señor católico o la señora católica compra un auto y cuando va a ver el auto se da cuenta que no existe y lo van a buscar a Alarcón por todos lados, a Ferreira, Ariza, Plasencia, y no lo van a encontrar porque van a estar por Ushuaia o por Alaska. Por supuesto que un día se van a chocar con el iceberg, se van a chocar contra la roca, como el Titanic que chocó contra la roca, contra el iceberg, y se van a partir en 1000 pedazos el catolicismo romano y se van a dar cuenta en el día del juicio que se van a chocar contra la roca, contra aquel que va a juzgar que tiene autoridad para juzgar a vivos y muertos. Entonces, esta es la situación, se le presenta el versículo, pero lo pasan por alto, porque ya han decidido vivir en lo que ya hice un video en la estupidez humana. O sea, está la realidad y la niegan. Está la realidad, está el versículo, está todo servido. Y ellos lo niegan. O sea, hace que miran para otro lado como el avestruz que mete la cabeza en la arena y no quiere ver la realidad. Eso es la estupidez humana. Por eso todo esto está gobernado, todo este sistema, lo dijo el mismo señor Alarcón, lo dice Pacheco también, que no hay que pensar, hay que ir a los concilios, ya está todo resuelto. No, eso es absolutamente falso, por eso están como están. Por eso pueden discutir Pacheco con Alarcón o Plasencia, porque están en la misma situación. Si hasta que no dejen los concilios, Pacheco y su gente no van a llegar a nada, no le hacen ningún daño al catolicismo romano. Por eso no puede haber discusión entre cristianos y esta gente, católico romano, porque no hay cómo empezar. Por ejemplo, el papado no tiene asidero en las escrituras, el papado no existe. O sea, ellos discuten por el papa, que esta jurisdicción, etcétera, un montón de puntos que tocan, es como discutir con Caperucita Roja. Como decir si Caperucita Roja usaba zapatos blancos, negro o rojo. ¿Qué va a discutir? Es una perdedera de tiempo. ¿Por qué? Porque es un cuento. Lo mismo que los Reyes Magos, cómo era Baltasar, Melchor, Gaspar, cómo eran. Uno era moreno, el otro era rubio, cómo eran. Son discusiones, al ser cuentos, al ser fábulas, es una perdedera de tiempo, es una cosa de niños, es una cosa de locos. Hablar del papado, discutir del papado, si tenía jurisdicción en Roma, Jerusalén o en el lugar que sea, o en Antioquía, es una discusión, es lo mismo que discutir si Caperucita Roja usaba zapatos rojos o usaba zapatos blancos. Es una cosa de loco, porque el papado no existe. Jesucristo no dejó ningún papa. Él dijo, yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo, nada más. No hizo ninguna promesa de que Pedro iba a ser el papa. Aparte, Pedro, como dice allí en Gálatas 2, Pedro quedó a cargo de los circuncisos, como lo dice Pablo allí en 2 capítulos de Gálatas, que él iba a ir a los incircuncisos, a los gentiles, y Pedro iba a ir a los circuncisos. Si Pedro sería el papa, todos los católicos, estarían circuncidados. Es que me da gracia, ¿no? Todos los católicos estarían circuncidados. Los católicos ni cuenta se dan de todas las cosas que creen, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poquito. Ya lo dijo aquí el Señor. Porque aquí hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Claro, que presentan ofrendas de acuerdo con la ley. Y aquí, ¿por qué el Señor Alarcón o el curateca se lo dijo en la misma cara? El catolicismo romano no existe. Yo hice un video con esas palabras nomás, que lo dijo el curateca. El catolicismo romano no existe, se los dijo a los católicos. Los católicos, como están en la idolatría, yo leo sus comentarios y veo lo ciego, digamos, de seguir a la mentira. O sea, por ejemplo, en el debate con Pacheco y Alarcón se demostró claramente que la sola escritura es verdadera. ¿Por qué? Porque lo otro no existe. Al no existir, la escritura está sola. Pero los católicos siguen insistiendo que la escritura está acompañada.
Si está acompañada, tendría que, por eso dice la palabra que hay un solo Dios verdadero, no hay otros dioses. Ellos como son idólatras, al decir que hay otra escritura inspirada, están queriendo decir que existen otros dioses, otro Dios, y no existe. Eso ya no se puede mover. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, ya eligió los testigos escribieron y punto. Ya no hay manera de que haya más testigos, de que haya más palabra inspirada, porque Cristo ya vino. Es como que hay un testigo en una esquina, pasa un auto rojo y pasó. Ese testigo, fuera de ese testigo no hay nadie. Supongamos que el testigo él solo vio ese auto rojo que pasó por la esquina. Fuera de ese testigo no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no puede haber más palabras fuera de ese testigo? O sea, ese testigo testifica y dice, yo vi un auto rojo que cruzó por la esquina, punto. Ese es su testimonio. Ese es el testimonio apostólico. Vino Cristo, estuvo entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Lo mataron, murió, estuvo 3 días en el Hades, resucitó y ascendió a los cielos. Nosotros lo vimos, nosotros testificamos, punto. No hay más nada. Por eso dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, punto. Una vez que pasó el Hijo, no hay más palabra de Dios, no hay más testimonio. Es lo mismo del auto rojo. Por más que se rompa la cabeza, el auto rojo ya pasó. Por más que usted quiera volver el tiempo atrás y poner otro testigo para que pase el auto rojo, no, eso es imposible. El auto rojo ya pasó, ya está a 10 kilómetros, 20 kilómetros, 100 kilómetros está el auto rojo. No hay manera de que el auto rojo vuelva a pasar por ese lugar. Es lo mismo con Cristo y los apóstoles, por eso no hay más palabra de Dios. Y el canon está cerrado. Yo escuchaba a un católico hoy, creo que Lautaro, el católico, que cuestionaba y le decía a un cristiano, si el canon estaba cerrado. ¿Cómo no va a estar cerrado el canon si Cristo está a la diestra del Padre? Es lo del auto rojo. Hay más testigos, dice el Lautaro. Como hay más testigos, y el auto rojo está a 100 kilómetros. No puede haber más testigos, porque el auto rojo ya pasó. Pasó a determinada hora, en determinados segundos, y lo vio una sola persona. Después de esa persona no hay más nadie, porque nadie lo vio al auto rojo que pasó. Pasa lo mismo con los apóstoles. No hay manera, lo dice el mismo Pedro, lo dice en Hechos capítulo 10, versículo 39-40, que el canon está totalmente cerrado. No hay manera. ¿Por qué no hay manera? Porque Cristo está a la diestra del Padre. Al estar Cristo a la diestra del Padre no hay más palabra, porque Cristo ya no... ¿Quién va a testificar de Cristo? Aparte no, tiene que ser ordenado. Tiene que ser nombrado por Cristo. El que lo haya a ustedes me haya a mí. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles, nadie va. Entonces dice... y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Quién está hablando? Está hablando Pedro, hablando ahí en la casa de Cornelio. Él está testificando. O sea, Cristo pasó. ¿Y quién lo vio? Pedro. ¿Quién más lo vio? Él fue ordenado, Pedro. Por supuesto que mucha gente lo vio a Jesús, pero el mismo Cristo les preguntó, ¿qué dice el pueblo que yo soy? Y dice, bueno, que sos Jeremías, Elías o alguno de los profetas, Juan el Bautista que resucitó. Ni siquiera la gente del pueblo, aunque lo vieron a Cristo, sabían que él, a ciencia cierta, como lo sabían los apóstoles, de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo vio Pedro, como lo vieron los apóstoles. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ellos eran los testigos. Después de ellos no hay más nadie. Por eso el canon está cerrado, no hay manera. Por eso lo de los concilios, todo eso es pura basura doctrinal, ¿no? Porque es todo invento. Como le dijimos, lo del testigo que vio pasar el auto rojo. Lo vio una sola persona. Aparte de esa persona, todas las personas que hablan y dicen que vieron el auto rojo es mentira. Porque no lo vieron. Lo vio una sola persona. Esa persona que estaba parada en la esquina. Después no lo vio más nadie. Al auto rojo que pasó. Todos los demás inventan o escucharon al testigo y se ponen a inventar y a decir que el auto rojo es así, que el auto rojo, algunos dicen que tiene 3 ruedas, otros dicen que tiene 4 ruedas, otros dicen que tiene 5 ruedas, otros dicen que tiene vidrio, otros dicen que no tiene vidrio, otros dicen que es rojo medio anaranjado y así.
Eso es lo que sucede en los concilios, los padres de la iglesia, padre apostólico y toda esta gente que inventa. Por eso nosotros estamos totalmente sujetos a la palabra apostólica, o sea, de aquel que vio el auto rojo que pasó. Nadie más vio el auto. Si usted quiere saber cómo era el auto rojo, se lo tiene que preguntar a la persona que estaba parada en la esquina que justo pasó el auto rojo y vio el auto rojo. Nosotros también. No tenemos que ir a concilio, para la iglesia, para el apostólico, Hipona, y no toda esta, que solo inventan. Son filósofos que inventan. Inventaron. Es lo mismo. Son falsos testigos que inventan. Si no se apegan a Pablo, si no se apegan a Pedro, a Juan, a los apóstoles, al profeta, a Cristo, a las escrituras, están inventando. Por eso el catolicismo es absolutamente falso. Y como dijimos, apelan a la estupidez humana para gobernar al mundo, para gobernar a los pueblos, a las almas, a los mismos católicos, porque una cosa, no hay nada más fácil que gobernar a un ignorante. Si usted ignora una noticia, lo van a manejar. Por eso el conocimiento dicen que es poder. Usted cuando conoce de algo ya nadie lo puede manejar porque usted conoce. ¿Quién le puede torcer la mano a los apóstoles, digamos, cuando estaban vivos? Ellos daban su testimonio. Pedro mismo dice allí en Pedro, en 2 de Pedro 1:16 en adelante. Nosotros hemos visto en el monte sagrado a aquel que se transfiguró y habló con Moisés, habló con Elías. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos y no hemos venido con fábulas. Entonces el mundo está gobernado por esta gente que les enseñan además, y acá hay Pacheco también que dice que no hay que ser buscapiojo como dice él, sino que hay que atenerse a los concilios. Eso es crear gente que no piensa, estupidizar al pueblo. Por eso a ellos les conviene que la gente se atenga a los concilios, que se atenga a los padres de la iglesia, aquí no Hipona, para poder manejarlo, porque ellos eran ignorantes en el sentido de que no conocieron a Cristo. Nosotros tenemos que ir a los apóstoles, ellos sí conocían. Por eso Juan decía, el que nos oye a nosotros es de Dios, o sea, a los apóstoles, a las escrituras. A los apóstoles. ¿Y dónde están los apóstoles? Los apóstoles están muertos. ¿Y dónde están sus escritos, sus verdades, su testimonio en las escrituras? Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. ¿Por qué? Porque es la escritura inspirada. Es la escritura donde está la verdad contenida, la tradición de Dios. Entonces, el punto es ese. Hacer que la gente no piense, hacer que la gente no lea, hacer que la gente no tenga base, no tenga lectura, no tenga conocimiento del Hijo de Dios por medio de las Escrituras y por medio del testimonio apostólico. A ellos les conviene para estupidizar al ser humano, para estupidizar al católico o cualquier secta. La secta se maneja así, las sectas. O sea, toda gente que no lee y sigue a la persona que se siente segura y dice yo soy el líder, yo los voy a guiar, y es tan estúpido como los demás. ¿Por qué? Porque la estupidez tiene una característica que siente seguridad. ¿Por qué? Porque la ignorancia produce seguridad. Usted cuando más estudia, más se da cuenta, como dijo un filósofo, solo sé que no sé nada. Me acuerdo siempre esa palabra porque yo me estaba recordando que un profesor en la secundaria siempre decía eso, solo sé que no sé nada. Creo que lo dijo Sócrates o algún filósofo por ahí. Solo sé que no sé nada. Entonces cuando usted más estudia se da cuenta de las profundidades de la palabra de Dios. Por eso el católico con solo leer se va a dar cuenta que el catolicismo romano no existe en las escrituras. Y así como miles y miles de católicos se hacen cristianos, ¿no? Así que el punto de ellos, tanto Alarcón, Curateca dijo que el catolicismo no existe. Alarcón dijo, yo solamente repito lo que dicen los genios, dice él. Pero eso es lo que hace un estúpido, repetir lo que otros dicen sin pensar, sin usar la cabeza. El cura Toro cuando empezó decía, siempre usen la cabeza. Si el católico usara la cabeza, dejaría de ser católico. O sea, están tantas contradicciones. Ya nos damos cuenta ahí del cerebro y de la manera de pensar de esta gente, ¿no? Uno lo escucha a Toro y dice cómo una persona puede ser tan imbécil. La palabra imbécil significa una persona que no lee, que no tiene base. Por eso es imbécil, sin base.
Por eso es lo que le conviene al diablo, que el pueblo sea imbécil, que caiga que no lea, eso lo hace una persona imbécil, una persona sin base, una persona sin conocimiento. Eso es lo que más le conviene al diablo. Por eso pueden guiar a las masas y a las multitudes, porque las multitudes se han abocado a la estupidez humana. Es la persona que no se quiere esforzar por ver la realidad y tomarse el trabajo de estudiar y de analizar. Por eso es la imagen del avestruz que mete la cabeza en la arena. No quiere esforzarse. Por eso la base de la estupidez es la pereza intelectual, la pereza espiritual de averiguar del Dios verdadero. Por eso el Señor hablar con eso. Es un perezoso espiritual en el sentido que si él va a la Escritura, se tiene que convertir a Dios y vivir para Dios, y para él es mucha carga eso. Por eso él es anti-sola escritura, como todos los católicos, Curateca, Plasencia, Ariza, Ferreira, toda esa gente. Son gente que no quiere, por eso el Señor mismo dijo, y esta es la condenación de los hombres, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces se les pone claramente que el sacerdocio no existe. De hecho, Jesucristo no era sacerdote, porque lo dice la misma palabra. Jesucristo no era sacerdote, y como estamos leyendo lo de Pedro, dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado, a los testigos que Dios había ordenado. ¿Quién eran esos testigos a quien Dios había ordenado? Los apóstoles. Por eso todo el testimonio está en las palabras apostólicas. Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, está hablando de los apóstoles, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura, porque el testimonio está en ellos, en los apóstoles, en aquellos que vieron pasar el auto rojo. No hay más nada. Por más que usted quiera volver el tiempo atrás, todo lo que dicen los católicos es falso, que ellos dicen que en su tradición tienen palabra de Dios o una palabra no escrita, y eso es falso, porque el auto rojo ya pasó. No hay palabra de Pablo, no hay palabra de Pedro. Está su testimonio, lo dijo Juan. Estas palabras son suficientes, lo que está escrito. Dice, e hizo además Jesús muchas otras señales. Está hablando de señales, de milagros, de cosas que hizo Jesús, no de doctrina. El católico agarra que hay muchas cosas que no escritas, que están en la tradición, que Jesús habló y dijo, por ejemplo, la Asunción de María, que María iba a ser asunta a los cielos, que iba a haber rosario, que iba a haber cura. Los católicos creen eso, que Jesús dijo y no se escribió. Pero Jesús está hablando, acá Juan está hablando de señales. E hizo además Jesús muchas, hizo, hablar de hacer, no de decir doctrina. Hizo además muchas otras señales, habla de señales, no de doctrinas. Porque ellos hablan del verbo hacer, como que predicar o enseñar es una acción también, o es hacer. Acá dice claramente que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 25 dijo, y hay también, 21-25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Otra vez habla de hacer milagros, porque si Jesús sanó a 10 ciegos, Juan no va a poner, sanó a fulanito, a menganito, a sultanito, no va a poner uno por uno todos los milagros, porque por supuesto, eso es una exageración decir que no cabrían los libros, pero está queriendo decir que Jesús hizo muchos milagros, pero lo importante era que Él era el Salvador del mundo por medio de su carne y de su sangre. Entonces vamos a escuchar un poco
siquiera sacerdote, porque aquí hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Entonces Cristo no pudo ser ni siquiera sacerdote. Si Cristo hubiera... O sea, Alarcón dice, dice, y el curateca dice también. O sea que es algo vital, es algo fundamental. Le está diciendo claramente la palabra que el sacerdocio católico no existe. Y Alarcón dice, O sea que la persona está totalmente embuida en la idolatría. O sea, no le importa la verdad. Hablar con un idiota, con un imbécil o con un estúpido es lo mismo que hablar con una pared. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque va a agarrar sus argumentos, su verdad y le va a tirar a la basura. El único beneficio son los oyentes que pueden oír una discusión y ver los distintos argumentos. Porque hay esperanza en aquellos que ignoran. Pero en esta gente no hay esperanza porque ellos han decidido a desechar la verdad, a esconder la cabeza debajo de la arena, a no oír la verdad. Hablar con Alarcón es hablar lo mismo que hablar con una pared para no ofender su persona. Pero razona como lo dice mismo Santiago. La sabiduría de este mundo es animal, o sea, una sabiduría que no razona. Si el señor Alarcón razonara, yo veo que esta gente razona, pero lo desecha, como hablamos cuando hablé de la estupidez. El estúpido razona, pero lo desecha. O sea, es un buen razonamiento. Si Jesús no era sacerdote, ni podía nombrar sacerdote, quiere decir que el sacerdocio no existe. Pero ¿qué pasa? El señor Alarcón dice, hace un bollito con lo que dijo aquí. Y lo tira a la basura. Listo, se terminó el problema. Por eso ellos siguen y siguen y siguen y siguen. O sea, todo lo que vivió el señor Alarcón, que pasó la vergüenza de su vida, él la pasa todos los días, Alarcón, hasta el más pequeño lo refuta Alarcón. Lo que pasa es que, bueno, es un sofista y engaña a la gente. El sofista tiene la característica que lo refutan de entrada, pero ¿qué pasa? Él como que se aguanta el cimbronazo y deja pasar un poquito que pase la turbulencia y empieza a hablar y hablar y hablar y a enredar. Cuando termina la conversación no se sabe qué se habló. Esa es la característica del sofista, que hace que todo quede en una nebulosa, en un enredo, y dice, tenemos un buen defensor del catolicismo. Es un verdadero desastre el señor Alarcón. Cuando lo tomamos palabra por palabra es un verdadero desastre. Igual que todo, curateca, todo. Porque el curateca se le está presentando claramente que el sacerdocio católico no existe, y él mismo dijo que no existe el catolicismo. Pero el asunto es que toman y lo tiran. Ese es el punto de la invisibilidad, de la estupidez humana, de la idiotez humana, que si usted a una persona le da $1.000.000 y agarra, hace un bollo y lo tira al río. Esa es la estupidez humana. O sea, por eso Jesucristo mismo dijo, no le tiren las perlas a los cerdos, porque no lo van a valorar. Se dice también, los estudiosos dicen que cuando una persona inteligente escucha a un estúpido, el cerebro reacciona de la misma manera que el olfato ante una comida en mal estado, a algo putrefacto. La persona, por eso se produce un rechazo, digamos, ante estas idioteces que dicen. Parecen fuertes las palabras, pero son las palabras correctas que van de acuerdo a todo este asunto, ¿no? ¿De por qué? Porque nos ponemos a analizar, digo, ¿por qué esta gente reacciona así? Porque se han decidido a ser estúpidos, a ser idiotas, a ser imbéciles. A ellos mismos lo han decidido de desechar los razonamientos correctos y tirarlo a la basura. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, y esta es la condenación de los hombres, que la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Entonces no tienen excusas ellos delante de Dios en el día del juicio, porque se les ha dicho la verdad. El punto que han agarrado la verdad y la han tirado al caño de desagüe. Entonces no hay manera. No hay manera porque es como que el señor Alarcón fuera pobre. Viene alguien y le dice, vos tomá $1.000.000, hacete un negocio, hacete algo, salí adelante en la vida. Pero dice, nada, agarra el $1.000.000, hace un pollo y lo tira por la cañería. Quiero seguir siendo pobre. Eso es lo que le pasa al católico y al señor Alarcón, curateca, todos los que escuchan la verdad de que solamente en Jesucristo hay salvación. A ellos, uno le dice a Jesucristo, cree en Dios Jesucristo y serás salvo y toda tu casa, como le dijo Pablo al carcelero. Ellos agarran un bollito y lo tiran a la basura. No lo quieren creer, no lo quieren aceptar, no lo quieren recibir. Por eso el día del juicio no hay salvación para el católico. No hay salvación.
Es como que quieren ser ricos tirando el $1.000.000 al tacho de la basura. ¿Cómo van a ser ricos si agarran el $1.000.000 y lo tiran por el caño del deseo? ¿Cómo van a ser millonarios? ¿De qué se van a quejar? El día del juicio, ¿de qué se van a quejar? Entonces vamos a escuchar un poquito. Si un sacerdote había infringido la ley. Okay. Claro, él era de la tribu de Judá. Porque aquí hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Entonces Cristo no pudo ser ni siquiera sacerdote. Si Cristo hubiera sido sacerdote, había infringido la ley. Okay. Claro, él era de la tribu de Judá. Ok, dice. O sea, se le está presentando delante de sus ojos, señor Alarcón. El mismo aquí leyó que según la ley, Jesucristo no podía ser sacerdote ni podía nombrar sacerdotes. Y Alarcón dice, ok, cuando se le está presentando la verdad delante de sus ojos, por eso es una persona estúpida la persona que desecha los argumentos correctos. Eso es una persona estúpida. Una persona inteligente puede estar ahí en la nebulosa, pero escucha el argumento y lo analiza, lo lleva al laboratorio y analiza el argumento y lo valora el argumento por más que sea de quien sea. Yo agarro todos los argumentos y los analizo una y otra vez para ver dónde está el problema, dónde está la dificultad, dónde está el enredo. Y eso es lo que hace una persona que se ha decidido a pensar. Esta gente se ha decidido a no pensar. Por eso lo siguen los no pensantes, porque si alguien se decide a pensar, lo dejan de seguir. Porque dice cualquier cosa, dice cualquier barbaridad. O sea, acá se le está presentando que Jesucristo no podía violar un orden sacerdotal, el cual era el orden arónico, porque si lo violaba, pecaba y al pecar no podía salir más del ave. No se da cuenta esta gente. Por eso podemos ver que el señor Alarcón no entiende el sacerdocio, no entiende la justificación, no entiende nada. Lo único que sabe es sabe negar la sola escritura. Lo único que sabe, no sabe más nada. Y después habla de distintos temas. Por supuesto que se habrá leído algo de esta gente de Hipónito, esta gente que no es otra cosa que falsas doctrinas. Así que vamos a escuchar un poquito más. De la cual nunca se habló nada del sacerdocio. Prácticamente vendría... Claro, porque Jesús dice que era de la tribu de Judá. Al ser de la tribu de Judá no se habló nada del sacerdocio, como dice la misma palabra. Entonces Jesús no tenía nada que ver con un sacerdocio arónico, sino que el sacerdocio de él era el orden, según el orden de Melquisedec, el cual no tenía principio ni fin, ni padre ni madre, como dicen 7.3, ¿no? Entonces, pero a ellos no le hacen mellas, digamos, porque han decidido ser, no es con el ánimo de ofender, es a ser estúpidos, a ser imbéciles. Lo han decidido ellos, de negar la verdad. Eso es algo que decimos estas palabras para que se pueda comprender claramente en castellano qué es lo que está sucediendo. Que guían a las masas que no quieren pensar. Haciendo una operación como la que usó Epifanio, por allá eso fue como antes de Cristo. Yo de historia hace muy poquito, ¿sí? Claro, porque bueno, ahí dice de un no sé quién, de Epifanio, pero en segunda de Crónicas, capítulo 26, habla de Usías, que él violó todo eso, sí. También lo dice en Reyes, capítulo 13, 33, 34, donde cuando se violaba, si Jesucristo hubiera violado el orden sacerdotal, o sea, se hubiera autoproclamado sumo sacerdote y hubiera nombrado sacerdote, Jesucristo hubiera pecado. Y si Jesucristo hubiera pecado, no habría salvación para nadie. Por eso el sacerdocio católico es falso. Entonces dice, cuando Usías, cuando ya era fuerte, segunda de Crónica, capítulo 26, versículo 16, se enalteció su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Usted observa que si Jesucristo hubiera hecho lo que dicen los católicos que hizo,
que dice que partió el pan y que los hizo sacerdote a los apóstoles, si Jesucristo se hubiera revelado ante ese orden arónico, el cual había establecido Dios mismo, es como rebelarse contra las leyes de su país. O querer tomar el gobierno por la fuerza. Usted imagínese, si usted quiere tomar el gobierno por la fuerza, agarra unas personas y toma armas y quiere usurpar, ¿cómo se dice? Quitar al presidente de su lugar, a su presidente de su país, ¿qué le va a pasar? Lo más probable es que lo mate, ¿no? Pero no sería absolutamente correcto y sería una violación muy grande, de tal manera que hasta otros países lo podrían venir, podría armarse algo como sucedió también allí con... Entonces es delicado el punto, es delicado el tema del orden, porque el orden está hablando de jerarquía. Entonces Jesucristo tenía que, no podía violar esa jerarquía. Como le digo, es como que usted quiera tomar el gobierno o quitar a su propio presidente por la fuerza. Eso es lo que hubiera querido Jesús hacer si es como dicen los católicos. Por supuesto que es absolutamente falso, eso nunca ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque Jesús resucitó. Y entró, dice, se enalteció su corazón para su ruina, está hablando de Usías, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Se rebeló contra Jehová su Dios. Si Jesús hubiera sido católico, Jesucristo no hubiera resucitado, Jesucristo hubiera violado el orden establecido, que era el orden arónico, se hubiera rebelado contra su propio Padre. Usted imagínese, Jesucristo nunca jamás, ni una milésima de segundo, ni una micronésima de segundo, desobedeció al Padre. Siempre obedeció al Padre. Siempre agradó al Padre. Y si Jesucristo hubiera hecho eso, se hubiera venido el universo abajo. Si Jesucristo hubiera hecho, como dicen los católicos, que nombró sacerdote, hubiera explotado el universo. Dice, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, quiso hacer algo que solamente los sacerdotes podían hacer. O sea que si Jesús nombraba sacerdote como lo hizo Jeroboam, lo cual Dios lo borró su linaje, se enojó tanto Dios que quitó todo el linaje de la tierra de Jeroboam, porque Jeroboam nombró sacerdote, lo podemos leer ahora. Y entró tras él el sacerdote Azarías, porque Usías se enalteció, dice su corazón, y se rebeló contra Dios. Entonces entró al templo para quemar incienso, que era algo que solamente los sacerdotes podían hacer. Aún las cosas santas la tocaban solamente los levitas. ¿Por qué? Porque era algo establecido, era algo legal que solamente ellos lo podían hacer. Es lo mismo que hablamos de ¿por qué? Porque el orden es una jerarquía, nadie puede entrar en ese círculo. Por eso el sacerdocio católico es absolutamente falso, porque el sacerdocio vigente, ese sacerdocio o el orden según Melquisedec, es un círculo cerrado donde Jesucristo es el sumo sacerdote. En ese círculo no puede entrar nadie. Y los católicos dicen que ellos ofrecen perdón de pecados y que están los sacerdotes, por eso les llaman sacerdotes del Dios Altísimo, lo cual es absolutamente falso. Porque en ese círculo es como que yo me digo, yo soy presidente de la Argentina, pero ¿cómo que soy presidente? Sí, también soy presidente de la Argentina. ¿Pero dónde sacaste eso? No, es lo que hace el católico. O sea, ellos dicen, nosotros somos los curas, ¿no? Somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿De dónde lo sacaste? No, nosotros lo inventamos. Es lo mismo que yo diga que yo soy presidente. ¿Por qué? Porque es una locura y estoy mal, porque yo no puedo entrar a la casa de gobierno, ni puedo entrar ni siquiera a los jardines que ya me están llenando de balas los francotiradores, ¿no? Pero es un círculo inviolable donde nadie puede entrar y nadie se puede autoproclamar presidente de mi país, por ejemplo, o de cualquier país. Nadie puede hacer eso. Si usted dice que usted es presidente de su país, además de su presidente, lo más probable es que lo vengan a buscar en una ambulancia y se lo lleven 4 enfermeros con un chaleco de fuerza, es lo más probable. Por eso el catolicismo romano no existe. Son gente loca, gente que no está bien de la cabeza. Decir que ellos, como si yo dijera que soy presidente de la Argentina, me están llevando con chaleco de fuerza.
y yo pataleando, y 4 enfermeros me están llevando en una ambulancia, porque estoy mal de la cabeza. ¿Cómo voy a decir que yo soy presidente de la Argentina? Y es lo mismo que hacen los curas católicos. Ellos dicen que son sacerdotes del Dios Altísimo. Es un círculo, aparte está en el cielo, ¿te imaginas? Es algo que inalcanzable. Y si lo pudieran alcanzar serían como querer vivir en el sol, como lo expliqué muchas veces cuando hablé del sacerdocio. Es algo que nunca, aparte es ilegal. Por más que yo me siente en la silla del presidente, es ilegal. Lo más probable es que me peguen un balazo. Y sucede lo mismo como lo pasó a esa persona cuando llevaban el arca y quiso sujetar el arca. ¿Por qué murió? Porque no estaba habilitado. No estaba habilitado. Es como un francotirador que usted quiere tocar al presidente. Acá pasó en Argentina, donde el presidente discutió con el cuñado, y en la discusión el cuñado del presidente empezó a transpirar porque era fuerte la discusión. Entonces quiso tomar un pañuelo de su bolsillito del saco, y bueno, el francotirador lo mató. Porque no se sabía si podía sacar un arma y atentar contra el presidente. Nadie puede tocar al presidente. Estaba cerca del presidente porque era precisamente el cuñado del presidente, y hubo una discusión. Pero nadie podía amagar, meter la mano en el bolsillo sin nada frente al presidente, lo van a matar. Y eso sucede también acá. Nadie puede acercarse a ese círculo, a ese orden vigente que es el orden según Melquisedec. Nadie, porque cae muerto. Si sucedía en el Antiguo Testamento, que caía muerta la gente con solo tocar el arca. Pasó también con un pueblo que se asomaron a ver el arca y murieron cantidad de miles de personas. ¿Por qué? Porque había un orden. Ese orden estaba establecido por la misma palabra de Dios. Dios lo había ordenado. Por eso nadie puede violar esos órdenes. Y Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo Jesús va a desobedecer y va a atentar contra el orden establecido por Dios mismo? Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. O sea, entró el sacerdote Azarías y 80 acompañándolo. ¿Por qué? ¿Por qué valientes? Porque el rey los podía matar a todos, ¿no? Antes era así. Y se pusieron contra el rey Usías. O sea, arriesgaron su propia vida. Dice, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes. O sea, lo que está hablando aquí es que hay un orden. Y lo dice el mismo Hebreo 8:4, que si Jesús estaría en la tierra, ni aún sería sacerdote, porque había un sacerdocio vigente que ofrecía sacrificios. Entonces él no podía tocar eso. Jesucristo no podía violar ese orden, porque iba a venir una sucesión de órdenes, pero tenía que él ofrecerse a sí mismo y oficiar como sumo sacerdote delante del Padre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijo de Aarón. Toda esta situación Jesús la sabía, la conocía, aparte él era el Hijo de Dios, tenía todo ese conocimiento que él no podía hacer esas locuras. Ni siquiera se le cruzó por la mente. Con solo que se le cruce por la mente, Jesucristo hubiera pecado. O sea, el sacerdocio católico ni siquiera se le cruzó por la mente a Jesucristo. Porque Jesucristo, cuando fue al lado de Jesucristo, fue examinado en todo sentido. El mismo Padre lo resucitó. ¿Por qué el Padre lo resucitó? Porque el Padre conocía hasta los pensamientos de Cristo, y él sabía, el Padre mismo, que Jesucristo jamás había pecado. Ni siquiera se le cruzó por la mente a Cristo ordenar sacerdotes. Entonces el católico está tan mal, ¿no? Tan ciegos. Y Alarcón dice, ok, bien, pero no tiene ni idea Alarcón de la doctrina, por supuesto. Dice, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos, consagrados, ordenados. Los apóstoles fueron consagrados también, ordenados para ser apóstoles, para ser testigos. Por eso no hay más palabras fuera de ellos. El canon está cerrado, porque ellos murieron, dejaron sus escritos, punto, se terminó todo, no hay más nada. Entonces le dijeron, sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Encima se enojó Usías.
y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. O sea, él se rebeló, él quiso hacer algo que no le estaba, aunque era el rey, Dios lo castigó con lepra. Y dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Ahí sí salió corriendo Usía cuando vio la lepra que le brotó en la frente. Mientras tanto estaba lleno de orgullo y empujaba a todo el mundo. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso. El leproso era símbolo de castigo de Dios, símbolo del pecado. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. O sea, terminó sus últimos días leprosos. Te imaginas una persona leprosa, sola, sin contacto y con la señal del castigo de Dios encima. Entonces Jesucristo, por eso el católico cree que Jesucristo era como Usías, que Jesucristo era como Jeroboam. Vamos a leer 13:33. 13:33. Dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes. Jeroboam nombró sacerdotes de entre el pueblo, ni siquiera eran levitas. Por eso dice aquí que ni siquiera Jesús era levita, era de la tribu de Judá. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que el sacerdocio católico es falso. Y el arcón dice, ok, está bien. Ni sabe lo que dice. Dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo. Y eso es lo que dice el católico, que Jesucristo agarró de entre el pueblo e hizo sacerdote a los apóstoles, que no eran ni siquiera levitas. Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. O sea, él mismo elegía a dedo y el que quería, dice, el que tenía deseo de ser sacerdote, Jeroboam lo hacía sacerdote. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. O sea, el linaje de Jeroboam desapareció de la tierra después de este suceso, en la cual Dios se enojó muchísimo. Usted imagínense que si Cristo hubiera hecho esto, lo que hizo Jeroboam, o sea, elegir sacerdote. Usted imagínense que Jesucristo le dice eso a los apóstoles. Como ya lo dije en muchos videos, los apóstoles hubieran agarrado y hubieran agarrado el celular y hubieran llamado al psiquiátrico más cercano para que se lo vengan a llevar a Cristo. Usted imagínense, si Cristo se hubiera revelado de esa manera, querer nombrar sacerdote y decirle yo soy el nuevo sacerdote, es la rebelión. Por eso el católico tiene un falso Cristo. Es lo mismo de la rebelión contra un gobierno. Por eso el orden era un gobierno, era algo establecido, una jerarquía, un círculo, una clase, una raza aparte, el sacerdocio, porque Dios mismo lo había establecido. Ahora ya no hay más eso, porque simplemente eso era sombra y figura de lo que iba a venir. Ahora eso está en el cielo, cuyo sumo sacerdote es Cristo, y no hay más nadie que Cristo. Cristo es el unigénito Hijo de Dios, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el distinto, Cristo es Dios, Cristo es el divino. Él es el que tiene el poder, la capacidad y el ordenamiento por Dios de poder perdonar pecados. Entonces, como dijimos, los apóstoles no se lo hubieran permitido tampoco a Cristo. Como ya lo dijimos, lo del pan hecho carne, el vino hecho sangre, todo eso está comprobado, que los apóstoles nunca comieron carne humana, ni bebieron, no eran ni caníbales ni vampiros, porque si hubieran sido eso no serían judíos. Hasta el mismo Pedro tuvo problemas así con la dieta judía más adelante, ¿no? Pero vamos a escuchar un poquito más. Ofreció algo que era indecoroso. Entonces ahora introducir un sacerdocio judaico, el cual nada tenía que ver con el sacerdocio levítico, hubiera sido una profanación.
Entonces Cristo no fue sacerdote. Claro, Cristo no fue sacerdote y había una profanación. Estas son las palabras exactas. Lo cual para ellos le entra por uno y le sale por el otro. Por eso es inútil hablar con esta gente. Es provechoso para el católico que puede oír y quiere aprender y quiere escuchar la verdad. Pero esta gente es como hablar con un árbol. Le está explicando claramente que es algo profano nombrar sacerdote, porque Cristo es el sumo sacerdote y es un círculo inviolable, el orden según Melquisedec. A ellos le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Me puedes leer Hebreos 4:14, por favor? Claro, para eso estamos. Hebreos 4:14. Vamos a ir leyendo, porque eso es lo que ahí se apoyan los curas católicos. Porque si lo sacó de 8:4, lo lleva a 4:14. Porque 8:4 lo destruye al sacerdocio católico. Lo destruye. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, tengamos nuestra fe, nuestra creencia de que Él es el sumo sacerdote. Traspasó los cielos. Bueno, ahora tocan el punto del traspasó los cielos y el engendramiento. Cuando habla de traspasar los cielos, habla de que es, porque el cura lo que da a entender es que Él traspasó los cielos, que Él siempre fue sacerdote, o sea, lo que quieren decir ellos es que en la Pascua, en la cena, ahí, en la fiesta pascual de los judíos, que Cristo celebró con sus apóstoles, ellos quieren decir que Jesucristo ya era sumo sacerdote, que traspasó los cielos, pero cuando vino a María, digamos, cuando pasó por María. Entonces ellos dicen que traspasó los cielos, quiere dar a entender, pero no lo puede dar vuelta al punto. No lo vi en ningún momento que lo haya dado vuelta, ni él haya dicho que traspasó los cielos cuando vino. No, traspasó los cielos cuando se fue. Por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. O sea, cuando él se retiró a los cielos, ahí ya era sumo sacerdote para oficiar para el perdón de los pecados. Ya estaba, digamos, se puede decir, ordenado para administrar ese perdón de pecado a toda la humanidad, a todos los que creen. Pero el sacerdote católico tiene que decir, o el cura católico tiene que decir que Cristo en la Pascua ya era sacerdote. Pero la Escritura dice que ni aún si estuviera con nosotros, ni aún Él sería sacerdote, porque había un orden sacerdotal vigente. Hasta que Cristo nos ofrece a sí mismo, no hay una sucesión de sacerdocio o de orden sacerdotal. Pero parece, no lo escuché, pero no se animó a decir que Cristo era sacerdote allí en la cena judía o en la Pascua. Porque eso es lo que ellos creen. Lo que pasa es que esta gente esconde mucho, porque si no el católico se aviva, se da cuenta el católico, que si el texto me está diciendo que Cristo no era sacerdote, pero él dice que él era sacerdote, hay un problema. ¿Quién está mintiendo? ¿El escritor a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, o el curateca? Tenemos que llegar a la conclusión que el que miente es el curateca, diciendo que él era sumo sacerdote antes de su sacrificio, antes de ofrecerse a sí mismo. Hebreos 4:14. A ver, listo. Hebreos, se me rompió la Biblia, ya, permítame. La tengo viejita. 4:14. Sí, por favor, Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Yo le pido que si me deja, digamos, la explicación, ¿sí? Léalo, por favor. No, yo solo quiero que lo lea. Bueno, pero me deja la réplica, dice. Léalo, por favor. Sí. A ver. Dice, por lo tanto, ya, tiempo presente. Léalo, por favor. En Jesús tenemos sumo sacerdote que traspasó los cielos. Quiere decir después de la resurrección. Sí, ahora sí la se hace sacerdote después, ¿no? Después, ¿no? Tenemos... Claro, él lo que dice que después de la resurrección era... porque él se ofrece a sí mismo y él oficia como sumo sacerdote ofreciéndose a sí mismo, porque el sacerdote ofrece sacrificios a Dios, ¿no es cierto? Entonces él ahí oficia como sumo sacerdote,
ofreciéndose a sí mismo. Porque ¿quién lo va a ofrecer? A Cristo. ¿Qué ser humano? Nadie, ningún ser humano. Porque todos somos pecadores. Entonces ese sumo sacerdote tenía que ser el mismo. Se ofreció a sí mismo como sumo sacerdote y como cordero. Entonces, a partir de ese momento, Dios lo aprueba porque el sacrificio el cordero es perfecto, como dicen 12.5 y 12.5 de Éxodo, que el cordero tenía que ser perfecto, el animal tenía que ser perfecto, lo cual Cristo era una sombra y figura de Cristo. Cristo ofreció una ofrenda perfecta, como lo dice también en 1.19 de Pedro, un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ahí Cristo oficia como sumo sacerdote. Entonces, lo que lucha el católico, el curateca, es que Cristo era sumo sacerdote en la cena pascual, ordenando sacerdote, lo cual la Escritura no lo respalda. Por eso el sacerdocio católico es absolutamente falso. Y si Cristo hubiera hecho eso, hubiera pecado, porque estaría rompiendo algo establecido, un orden. Es como dijimos lo del presidente. Usted no puede agarrar y sentarse en la silla presidencial y decir, ahora yo soy el presidente. Si Cristo hubiera hecho eso con los apóstoles, diciendo, bueno, ahora yo soy el sumo sacerdote, los apóstoles lo hubieran agarrado entre todos y se lo hubieran llevado al manicomio a Cristo. El sumo sacerdote que ha atravesado, es decir, cuando lo atraviesa, ya era sacerdote. Y vete más abajo, al 7.28 de la misma carta a los hebreos, por favor. 7.28, pero le pido que me deje intervenir. 7.28. La ley nombra, importante, bellísimo, miren. No, por favor, no hagas tu interpretación, léelo, habla. A ver, yo estoy hablando, miren. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento que es posterior a la ley nombra sumo sacerdote a quien ha sido hecho perfecto para siempre. El contexto inmediato dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. O sea, la sucesión que venía era un sacerdocio perfecto, la cual podía ocupar solamente un sumo sacerdote, la cual la muerte ya no lo podía vencer porque él mismo venció la muerte. O sea, los sacerdotes anteriores morían. Por eso dice que fue quitado. Por eso dice en 19, quita lo primero y establece esto último. O sea, lo que era débil e ineficaz, establece lo que es fuerte, eterno y eficaz, que quita el pecado, que es el sacerdocio de Cristo. Entonces, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles a débiles hombres, pero la palabra del juramento, o sea, como dice así en 110.4, que vas a ser el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como dice el 7.17, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que esta es la palabra del juramento, o sea que el otro sacerdocio fue simplemente ordenado, pero acá hay un juramento que Dios mismo dice que no hallando otro mayor, juró por sí mismo. Sigue leyendo. Al hijo, no se coma palabras. ¿Cuándo fe? A ver, yo quiero que usted me responda. ¿Cuándo fe? No lea sesgadamente, léalo todo. Bueno, lo voy a leer con el contexto. Jesús es el sumo sacerdote. Pero ahora, yo le quiero mostrar a usted cuándo fue hecho sumo sacerdote. A ver. Claro, cuándo fue hecho sumo sacerdote. Lo que dice también el Salmo es que es sempiterno. O sea, si lo dice, no sé si será otras traducciones que leí. Siempre que leo un versículo leo todas las traducciones y a veces Salmo 110.4. 110.4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Claro que hay una traducción que dice que tu sacerdocio o el sacerdocio de Cristo será sempiterno, quiere decir que tiene un principio pero que no tiene un final. ¿Por qué un principio? Porque él oficia como sumo sacerdote si tuviera un sacrificio que ofrecer. Porque mientras él no tenga un sacrificio, no puede oficiar como sacerdote. Ese es el punto.
por eso es sempiterno. Claro, dice que tú eres sacerdote para siempre. Creo que en otras traducciones dice que el sacerdocio de Cristo es sempiterno, que tiene principio pero que no tiene final. Entonces lo que están discutiendo aquí, que Cristo recién fue sumo sacerdote cuando se ofreció a sí mismo. Eso es lo que se está discutiendo. Entonces el curatica entonces no puede avalar su sacerdocio, porque Jesús en la Pascua no, como que no era nadie, por decir de alguna manera, no tenía ninguna autoridad para nombrar sacerdotes, además que no tenía, porque él no vino a nombrar sacerdote. ¿Para qué va a nombrar sacerdote si él iba a ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? No tiene ni pie ni cabeza. Aparte, si él lo hubiera ordenado sacerdote, los enviaría a la muerte, a los mismos apóstoles, porque cualquiera que quiera tocar ese sacerdocio según el orden de Melquisedec haya muerto. No hay manera de entrar en ese círculo. Es lo que le digo, si usted quiere entrar a la casa presidencial, lo más probable es que lo maten. Entonces, si él decía que ellos eran sacerdotes y los obligaba a entrar en el círculo según el orden de Melquisedec, lo más probable es que los apóstoles mueran como moscas en el fuego. No hay manera de poder entrar en ese sacerdocio, porque ese sacerdocio tiene unas características que solo Cristo las puede cumplir. 4 de el mire, 5:5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que eso no se lo dio, que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo fue engendrado? No fue en el vientre de María. Hechos 13, 33, 34, por favor, me lo lee usted. Por lo tanto, hermano, como no... Con el contexto. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús Pero es sacerdote. ahora, yo le quiero mostrar a usted cuándo fue hecho No, sumo dice ahora, sacerdote. no A antes. ver, 4 de el mire, 5:5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que eso no se lo dio, que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo fue engendrado? No fue en el vientre de María. Hechos 13, 33, 34, por favor. Claro, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, o sea Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, debido a su obra, fue nombrado hijo de Dios. O como dice la palabra llenao, porque allí se usa llenao para engendrado. Yo te he engendrado hoy. Entonces, los católicos creen que fue en el vientre de María, ¿no es cierto? Pero ahí sabemos que Jesucristo no tiene principio y fin, es coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces no tiene inicio Cristo. Cristo ha existido siempre y siempre existirá, es eterno. Entonces, ¿en qué sentido le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Entonces no se refiere a esta palabra que es llenado. Yo te he engendrado hoy, como va a citar allí, como leyó ahora 5:5 y ahora 13, 33, 34 de Hechos. Habla de engendrar, habla de la resurrección, porque usa la palabra llenado. Pero la palabra llenado es una palabra que habla de el nacimiento porque es el nacimiento de hombres o de bebés. Pero el contexto es distinto, porque está hablando de Dios, no está hablando de hombres. Entonces, ¿el contexto cuál es? Que es el Hijo de Dios. Entonces no puede tener nacimiento Dios. ¿En qué sentido dice que es engendrado? Y se usa la palabra llenao. Está hablando de la resurrección, o sea que salió a la luz. O sea, llenao es nacer, salir a la luz. Dice, no se refiere al nacimiento biológico como cuando nace un bebé, porque ese es el sentido de llenao. Es como engendrar, es como que le dio, por eso los católicos, Ferreira creo que dijo que María engendró a Cristo. No, María no engendró a Cristo.
Cristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, que es distinto. O si habla de engendrar, si María engendró, quiere decir que María le dio de sus genes, de su carne. Por eso los católicos creen que María lo engendró, o sea, le dio de sus genes, de cómo nace un bebé común y corriente en esta tierra, que le dio de su carne, lo cual es imposible, ya lo explicamos, un óvulo no puede producir una persona. Y si viniera un espermatozoide de otra persona que no sea José, ya no sería Cristo, sería otra persona, pero no sería Cristo. Entonces, ese es otro tema. Pero es lo mismo en el sentido de Jenao, que habla del nacimiento biológico de un bebé. Pero Jenao tiene la connotación de que tiene los mismos atributos del Padre. Si el Padre dice yo te he engendrado hoy, quiere decir que Cristo es Dios, en el sentido de que Cristo tiene la misma sustancia, la misma esencia del Padre. Por eso habla de engendramiento. Cuando habla Dios de engendrar, que lo engendró el Hijo, quiere decir que el Hijo tiene las mismas características del Padre, o sea, los mismos atributos del Padre. Entonces, ¿en qué sentido habla yo te he engendrado hoy? En el sentido de la resurrección. O sea, en el sentido de declarar públicamente a Cristo como Hijo. Yo te he engendrado hoy. O sea, por medio de la resurrección, Jesús declara públicamente que Jesucristo es su Hijo. ¿Por qué? Porque resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque Él no tenía pecado, venció al pecado y a la muerte. Al vencer al pecado y a la muerte, Él tiene los mismos atributos del Padre y también es Dios, es una persona divina en el ser de Dios. Por eso Jesucristo mismo dijo, bien dicen, Dios es uno. Primero, declarar públicamente a Cristo como Hijo. Segundo, investirlo con autoridad. O sea, como dice en Filipenses, que toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él es el Señor, pero eso es todo después de la resurrección. Por eso Él dice, yo te he engendrado hoy. O sea, has resucitado. No es que nació, como por eso el católico cree, y lo escucha los católicos, y que Cristo, la carne de Cristo nació, que María le dio, ¿no es cierto? Que Cristo tiene un principio, Cristo no tiene principio ni final, por eso Él dice, yo soy el alfa y la omega, el que estuve muerto y vivo para siempre. Y tercero, proclamarlo oficialmente como el bendito Hijo de Dios. Por eso decía que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él, para la gloria de Dios Padre, como dice en Filipenses 2, del 9 al 11. Entonces, cuando habla de engendrar, Pablo no está hablando del nacimiento en Belén, como creen los católicos, que María engendró. Cuando se habla de engendrar, el hombre engendra a otros hombres. Eso es engendrar, que es de la palabra llenao. Pero cuando se habla de Dios, se habla en otro contexto. Cuando Dios habla de engendrar, es que Cristo resucitó. No habla que Cristo tiene un principio. Entonces, Pablo no está hablando del nacimiento en Belén. Está hablando del momento en que Dios lo declara hijo con poder mediante la resurrección. O sea, el Padre lo declara hijo. Por eso le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, proclama que Jesucristo es su propio Hijo. Al ser su propio Hijo tiene los mismos atributos del Padre, como le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el unigénito, es el distinto, el único. No hay otra clase, no hay otro linaje como el de Cristo. O sea que cuando Dios dice, tú eres mi Hijo, está queriendo decir que Cristo tiene los mismos atributos del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, cuando un rey era entronizado, se usaba la expresión, hoy te he engendrado. Se usaba esa expresión en los pueblos antiguos, hoy te he engendrado. O sea, hoy sale a la luz, hoy comienzas tu reinado. Hoy comienza oficialmente tu reinado. Por eso se habla de yo te he engendrado hoy. Hoy saliste a la luz. Hoy, a partir, eres el rey. Bueno, y como dice en Hechos 13:33,
Dios ha confirmado públicamente que Jesús es el Hijo resucitado. Entonces, llenao es engendrar, dar a luz, procrear. Procrear en el sentido de que Dios, al decir tú eres mi Hijo, está diciendo que Cristo tiene los mismos atributos del Padre. O sea, su Hijo tiene sus mismos atributos. Por eso ellos, que usted es humano y tiene hijos humanos o terrenales. Por eso luchan tanto los católicos de que María no tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque los hijos o hermanos de Jesús eran terrenales. Porque si María hubiera tenido más hijos, en el sentido que creen los católicos, María tendría más dioses, puede producir dioses. Porque si ella le pudo dar la carne a Cristo, la carne de un Dios, porque es una carne inmaculada, sin pecado, que no tiene tendencia al pecado, ella, si tuviera más hijos, podría tener más dioses, digamos, y no, eso es en qué cabeza cabe. Entonces, si se comprueba que María, los hijos de María, como Jacobo, Judas y todo, Santiago, y las hermanas, hay dos hermanas que se dice que tenía Jesús, si eran hijos realmente de María, ¿qué quiere decir? Que ellos eran terrenales, entonces María también era terrenal. Entonces María nunca le podría haber dado de su carne a Cristo, porque era ella tan pecadora como a sus propios hijos. Dice que aún sus hijos, los hermanos de Cristo no creían en él, o sea que estaba en una situación difícil, digamos. Por eso ellos luchan tanto. Uno a veces se pregunta, ¿pero qué tiene si María tuvo más hijos? Y esa es la situación. Que si María hubiera tenido más hijos, María sería una pecadora. ¿Por qué? Porque los hermanos de Jesús eran pecadores. Al ser los hermanos de Jesús pecadores y ser los hijos de María, María también era pecadora. Entonces por eso luchan tanto de que María no tuvo. Por eso es la palabra llenao. Engendrar, dar salud, procrear. Cuando habla de procrear, de que Dios públicamente manifiesta que Jesucristo es el Hijo, está queriendo decir que Jesucristo es Dios también. Porque usted tiene un hijo y usted es un hombre, usted tiene un hijo y ese hijo que es un hombre también. Entonces, si Dios proclama que Jesucristo es el Hijo, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo es Dios también. Entonces, llenado también es hacer que algo nazca u original, nacimiento y origen. Por eso Jesucristo me dijo, yo provengo del Padre, yo vengo del cielo, yo vengo de otra esfera, yo no soy terrenal, ustedes son terrenal, le decía Cristo. O sea, llenado quiere decir de los mismos genes, de las mismas características, los mismos atributos, el mismo poder, autoridad. Por eso si el Padre era omnipresente, omnisciente, omnipotente, santo, 3 veces santo, Cristo también. Por eso dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea que llenado viene de clase, raza, linaje o naturaleza. Cuando Dios proclama que Jesucristo es el Hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, está hablando de la resurrección y lo está proclamando públicamente que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios con los mismos atributos del Padre y del Espíritu Santo. Y ya con esto vamos a ir terminando. Por lo tanto, hermano, como no fue en el vientre de María, porque Jesucristo fue engendrado, no creado y de la misma léeme el texto. Y de la misma naturaleza que el Padre, ¿cuándo es engendrado Jesús? ¿Cuándo es engendrado Jesús? Estoy dando la respuesta. Hechos 13, 33 a 34. En el principio de los tiempos. No. Bueno. A ver, pongámonos en orden y dejémonos hablar. Digamos, yo estoy muy respetuoso con usted y le estoy dando. Pero si el cura dice que en el principio de los tiempos está diciendo que no es hijo de María. Hechos 13:33. Porque ellos creen que fue engendrado en el útero de María. Al ser engendrado en el útero de María, María sería una diosa. Porque María le estaría dando de sus genes. Y los genes de Cristo eran divinos. Humanado, por supuesto. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, nosotros resucitado a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto al que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles
de David. Señor unicitario. Si alguna vez yo soy respetuoso, dígame ya, como dice Santiago, para, está bien, para, yo paro. Pero entonces léame usted mismo Hechos 13, 33, 34 y me dice cuándo fue engendrado. Ustedes me lo leen, porque después dicen que yo tengo la Reina De Valera. los tiempos. Al principio de los tiempos. No, ¿Cuándo? por eso, hay que leer el texto. Usted me pidió Biblia, yo le doy Biblia. ¿Y cuándo fue engendrado Cristo? Según la Biblia. Claro, el punto es que los unicitarios, bueno, acá hay un problemita con los unicitarios, ¿no? Que los unicitarios creen que Cristo es hijo por ser decretado, por ser reconocido, que a partir de ahí empieza a ser el Hijo de Dios, ¿cierto? Que antes no, con todas las locuras de los unicitarios. Por eso lo tienen más claro que lo... Por eso cuando habla de engendrar, habla que Cristo fue proclamado públicamente como el Hijo de Dios. Entonces ellos creen que a partir de ese momento Cristo empezó a tener autoridad y ser el Señor. Pero antes no. El punto es que Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿no? Y por todos los siglos, como dice en 13:8 de Hebreo. Jesucristo siempre fue el mismo. Por eso el católico no entiende la encarnación de que no fue engendrado Cristo por María, sino que fue engendrado por el Padre mediante la resurrección. Cuando habla de engendrar, habla que Jesucristo es de la misma sustancia o esencia del Padre, pero que fue engendrado mediante la resurrección, o sea, salió a la luz y fue oficialmente coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Comenzó oficialmente se puede decir, su reinado, porque venció a la muerte y venció el pecado. Mediante la resurrección fue engendrado, salió a la luz. Pero el católico cree que en el vientre de María, porque María le dio. Por eso dicen que María lo engendró. En ninguna parte de la Biblia dice que María lo engendró. En ninguna parte. Ellos se lo inventan para hacer a María una diosa. No, por eso, yo le pido que lo lea porque usted me pidió un texto. No, es Santiago. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra... Lo voy a leer yo. A ver. Cristo es la palabra y Él es engendrado desde el principio de los tiempos, hermano. Lo voy a leer. Hechos 13, 33 al 34. No cambies de... Espera, hermano, espera. Un momento. Que uno ya peina caras en TikTok. No vas a cambiarme de tema, caballero. No. Cristo es sacerdote. Estoy respetuoso en eso. Sacerdote. Te lo acabas de leer. Sí. Lo acabas de leer. Entonces, ¿Jesucristo es o no es sacerdote? En la actualidad sí, pero le estoy mostrando el texto que no fue en el vientre de María, no fue el que nació de María. En la actualidad sí. Antes no era sacerdote. No era siquiera sacerdote. Entonces San Pablo me miente cuando me dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Me está mintiendo San Pero Pablo. ¿en qué contexto lo dijo el apóstol Pablo? Claro, el cura dice que él siempre fue sacerdote. Donde dice recién de 13:8 de Hebreo, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Una cosa es que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Otra cosa es la función, como dice la profesión, como dice el mismo Hebreo. Es la profesión, o sea, el oficio. O sea que es como él es cura. Él no nació siendo cura. Él después tomó el oficio de cura, si se puede decir, o cualquier profesión. O sea, Cristo siempre fue el Hijo de Dios. Pero empezó a ser sacerdote o sumo sacerdote a partir de que Él se ofrece a sí mismo y ofrece un sacrificio. Tiene un sacrificio. Si usted no tiene un sacrificio para ofrecer a Dios, no podía ser sacerdote ni ordenado. Por eso tiene que haber una ordenación. O sea, el Padre ordenó, tú eres mi hijo, para siempre según el orden de Melquisedec. Tiene que haber una ordenación, tiene que haber un nombramiento. Ese nombramiento viene de Dios. Nadie podía, ni siquiera Aarón. O sea, como dice en Éxodo 28, que Dios tuvo que ordenarlo, Aarón y sus hijos, para que sean sacerdotes. Tuvo que haber la palabra de autoridad de Dios para que sean ordenados sacerdotes. De otra manera no podían ser sacerdotes. Entonces el Padre dice, tú eres mi hijo para siempre, según el orden de Melquisedec. Yo te he engendrado hoy. O sea, es a partir de la resurrección que Él oficia como sumo sacerdote.
Y él dice, ¿cómo puede ser? Si dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre, ¿cómo que no era sacerdote antes? Y precisamente es lo mismo que... ¿Por qué? Porque el sacerdocio es un oficio, es una tarea, un trabajo. Eh, un maestro no. Un maestro fue siempre, por supuesto, fue un ser humano. Cuando nació, cuando vivió, cuando se murió, siempre fue un ser humano. Pero maestro, si fue maestro en su vida, un día empezó a ser maestro. Por supuesto, terminó todos sus días siendo maestro, se murió siendo maestro. Pero antes de ser maestro no era maestro. Sí era una persona, pero no era maestro. Entonces acá el sacerdote está muy confundido. O sea, estudian tanto, dice que estudian como 10 años, filosofía, griego, de todo estudian, para llegar a estas conclusiones ridículas. Por eso son gente que no piensa y lo sigue gente que no piensa, porque si usted se detiene a pensar no puede ser católico nunca. Que San Pablo me diga que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es que mire, a él se lo voy a mostrar así. Para mí, ese mismo que curó es el mismo. Ese mismo que sanó es el mismo. Pero no me quiero ir a la unicidad. Créame que yo soy el más débil en la unicidad. Desde siempre. Si usted me habla a mí ahorita de unicidad, creo que usted me va a dar una bandera, pero la cosa más tremenda. Ahora yo le voy a mostrar por qué no hay el... Claro, el punto que él quiere demostrar que es sacerdote para siempre antes. O sea que el día de la Pascua, cuando él estuvo con la Pascua, que dice que los nombró sacerdote a ellos, Jesucristo ya era sacerdote. No, Jesucristo empieza a ser sumo sacerdote hasta que ofrece el sacrificio. Ahí, después de la resurrección, él comienza su oficio como sumo sacerdote. Y hay una sucesión de órdenes. Se termina el orden arónico, que era sombra y figura de lo que iba a venir, o sea, el sacerdocio. Según el orden de Melquisedec, hay una sucesión de órdenes. O sea, el orden católico no existe en las escrituras. No existe porque ese orden que está vigente ahora tiene unas características que ningún hombre la puede cumplir, solamente Jesucristo. Sacerdote, Hechos 3, y dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Mira lo que digo, como está escrito también, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es lo que está en Hebreos 5, que dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, o sea, como somos sacerdotes. Sigue hasta aquí. Ahora a ver, si nosotros nos vamos a un texto paralelo. Sí, no. Sigue leyendo hasta el 10, por favor. Sigue leyendo hasta el 10. Yo te he entrado, y viene esto que, como decimos en Colombia, es no te interpretes, lee, por favor. A ver, listo. Pero escúchame, mira lo que dice. Sigue leyendo. Está bien, sigo. Y en otro lugar también dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sigue leyendo. Bueno, sigue leyendo. Hasta el 10. Sí, está bien. Ahí vamos. Cuando Cristo vivía, tiempo pasado. Lea, no interprete, por favor. Un momento, por favor. Lea, no interprete, por favor. Léalo solo. Léalo. Lea. Pero si usted me da tiempo a mí de entrar al microtexto, no, usted me va a decir que no. Hermano. A ver. Cuando Cristo vivía en este mundo con gran amor, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar. Voy a meter la cuña, cuando vivía en este mundo. Sigue leyendo, por favor. Fue escuchado por su tumor reverente. ¿Se cuenta? Cuando vivía en este mundo. Me dicen si sigo. Bueno, ¿quiere leer, por favor? Listo. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento y llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote. Según el contexto inmediato, ¿cuánto lo declaró sumo sacerdote? Cuando ascendió a los cielos. Antes de subir al cielo, antes de atravesar la cortina. Gracias, hermano. Jesús es sacerdote. Sí, el sumo sacerdote solo tiene un oficio cuando entra al lugar santísimo. No tengo más que añadir, señoría. No aportó nada el cura. Después de la resurrección, Cristo es sumo sacerdote. No dijo nada, no pudo comprobar su sacerdocio. Eso no se entiende, no dijo más nada. Es que al lugar santo solo entra el sacerdote. Okay. Santísimo entra el sumo sacerdote. O sea que usted no me puede sacar el texto del sumo sacerdote con el sacerdote. No. Gaby. Y mire que yo soy más pequeñito de mi iglesia. Gabriel. Está Está bien. Bueno.
billete de banca. Ok. Solamente para ir aterrizando, Gaby, vos leíste un pasaje en el verso 33 que dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Rápidamente digo, ¿qué querías demostrar con ese pasaje? Quería demostrar que no hay sacerdocio físico. Espiritual sí, ese soy yo. Soy un sacerdocio porque conformo una casa espiritual. Ok, pero en ese pasaje puntualmente, en el verso 33, que fue el que vos quisiste que leamos, ¿qué es lo que dice respecto al sacerdocio? Bueno, que es un pasaje paralelo cuando Cristo fue engendrado. Que el sacerdocio de Cristo es después de la resurrección, que no es antes, porque antes había lo que hay que entender que hay dos órdenes sacerdotales, que es el orden arónico y el orden según Melquisedec, nada más, no hay más nada. Lo que pasa es que el católico quiere meterse entre los dos sacerdocios, y hacen una mezcla entre los dos sacerdocios, lo mezclan y ¡puf!, sale el sacerdocio católico. Eso es todo. Entonces lo que quiere demostrar acá el unicitario es que ese sacerdocio, que hay una sucesión de sacerdocios y que el sacerdocio católico no existe. En ninguna parte de las escrituras está el sacerdocio católico. Por eso dice que yo te he engendrado hoy, o sea, que quiere decir yo te he engendrado hoy, que hay una sucesión de sacerdocios, que ahora hay otro sacerdocio vigente, el cual no es el católico. Yo te he engendrado hoy, y como dice allí, declarado hijo de Dios. Eso es lo que creen los unicitarios, que a partir de ese momento empieza a ser hijo de Dios, lo cual Cristo siempre fue el hijo de Dios. O sea, pues los unicitarios tienen también esos problemas, ¿no es cierto? Somos sacerdote. Ok. Eso sí. Pero discúlpame. Yo que lea inmediatamente ese pasaje, no me dice nada del sumo sacerdote. No me está diciendo nada. Por eso, leamos el verso 33. Mirá, te quiero volver... Claro, porque Alarcón no lo entiende, que ese sacerdocio comienza después de la resurrección. Por eso lo dice la misma palabra. Yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. 13:33. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, y nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, lo que quiere explicar es que no existe, hay dos órdenes, el orden de Aarón y el orden de Melquisedec, nada más. Que ellos están de más, son como los invitados de piedra. Pero por supuesto que no lo van a querer reconocer, no lo van a entender, ni lo van a querer aceptar, porque ellos están en una religión que no existe. Por eso dijimos que lo que tiene que demostrar el católico son cosas que no existen. Y acá no lo pudo demostrar el señor Curateca, ni Alarcón no lo va, ni menos Alarcón, porque no entiende nada Alarcón lo que está pasando ahí. Porque él dice, ¿cómo te demuestra? Te está demostrando que no existe, que hay una sucesión de sacerdocio, pero que el sacerdocio católico no tiene cabida. Porque si fuera el caso del sacerdocio católico, es débil e ineficaz. No puede hacer nada, es un sacerdocio sombra y figura de lo divino. Es un sacerdocio de seres humanos que mueren y que además la sangre de los animales no pueden quitar el pecado. O sea que no existe otro sacerdocio en este momento que no sea el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y ya vamos a ir terminando. Al texto 33, que fue el que nos citaste, ¿no? Vos dijiste, leemos, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bien, con esa declaración, ¿qué querías mostrar? Quería mostrar que para ser sumo sacerdote se necesita ser engendrado. Y le voy a mostrar que me he engendrado de nuevo, según en la resurrección. Uy, qué pena con Santiago, no le escucho nada. No, quédate tranquilo, acordate de que no... Claro, cuando habla de engendrar, habla de resurrección, nada más, eso es todo. O sea que para ser sumo sacerdote no podía ser a menos, por eso dice, mediante la resurrección, Dios lo declaró hijo de Dios. Y comenzó, digamos, el oficio de sumo sacerdote de Cristo mediante la resurrección.
Eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que los que cura y todo demás no tiene ni pie ni cabeza, eso no existe, solamente existe en la imaginación del católico, nada más. Eso es todo. Y con esos pasajes se comprueba que el catolicismo romano no figura en la Biblia. Que hay una sucesión de sacerdocios, de órdenes, los cuales uno es hombre figura y el otro es la realidad, nada más. Eso es todo. Entonces queríamos explicar un poquito de lo que es el engendramiento, o sea que engendrar significa que Dios está hablando de resurrección, que ha nacido, o sea, como que sale de la tumba, es como que hubiera nacido, como que salió a la luz. Yo te he engendrado hoy, o sea, hoy has resucitado y te he declarado hijo de Dios. Tú eres mi hijo públicamente y oficialmente tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queríamos tocar un poquito de esta palabra de llenado que habla de engendrar. Yo te he engendrado hoy. Queríamos explicar un poquito, porque a veces trae confusión, cómo yo te he engendrado hoy, cómo que Cristo tiene un principio. No, cuando habla de engendrar, cuando se habla de Dios, habla de la resurrección. Cuando se habla de los seres humanos, habla de un nacimiento biológico, porque se usa llenado para un nacimiento biológico, pero está hablando de Dios, y Dios no tiene principio ni fin. Entonces, cuando habla de llenado, cuando habla de engendramiento, cuando la palabra de Dios dice, yo te he engendrado hoy, perdón, como dice el Padre, yo te he engendrado hoy, quiere decir, te has resucitado, has vencido a la muerte y al pecado, y te he declarado hijo mío, Rey de Reyes y Señor de Señores, donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará, todo principado se doblará, grandes y pequeños se postrarán ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, queríamos hacer este comentario que iba a ser un poco breve, pero bueno, era necesario explicarlo. Así que Dios les bendiga a todos.